A ver, buenas tardes muchachos. Supongo que ya estarán cansados. Vamos a hacer esto de una forma un poco más amena, un poco más rápida. ¿Ya? Es un tema algo complejo, algo pesado, la litiasis urinaria. Menos mal que vamos a tratar únicamente la parte de la terapéutica, ¿ya? Así es que comenzaremos. Supongo que tienen alguna idea. Conforme vaya avanzando en el tema, no tengan reparos en poder hacer alguna pregunta o si desean algún tipo de aclaración sobre algún mecanismo fisiológico o fisiopatológico que presenten. Porque básicamente al ser un tema tan amplio me he centrado en la parte terapéutica, ¿ya? Con unas pequeñas y someras explicaciones acerca de la fisiopatología y la fisiología que sería importante que, si es que desean, puedan recordar. Y se las puedo explicar. Así es que comenzaremos. Son 4 acápites que voy a tratar el día de hoy. Primero, el manejo del cólico nefrítico, ¿ya? Como parte importante. Manejo específico de la litiasis renal, como segunda parte. Tercero, específico de la litiasis ureteral. Y por último, vamos a tratar el manejo metabólico y la prevención de la litiasis urinaria, ¿ya? Ven que por acá falta de repente el manejo de la litiasis vesical, de la litiasis uretral, como parte de esto, pero estas son unos temas a tocar un poco más rápidos y más entendibles, ¿ya? No son tan pesados como estos, que son los que vamos a ver. Entonces comencemos. Comenzaremos con el primer tema, que es el cólico nefrítico. El cólico nefrítico, como pueden ver acá, se debe a una obstrucción. Netamente es una obstrucción de la vía urinaria. Puede ser intrarrenal, puede, digamos, un cálculo albergarse acá en el cáliz y genera una caliectasia. Puede ser en la pelvis renal, en este caso es la unión ureteropiélica y genera una pielectasia que puede generar una caliectasia y posterior hidronefrosis. En el uréter proximal, medio o distal, como pueden ver acá. En cualquiera de esas opciones siempre va a haber lo mismo, obstrucción de la vía urinaria, obstrucción de la salida de la orina. Por lo tanto, va a empezar a dilatarse la vía urinaria. Como saben, el riñón no duele, ¿ya? Lo que duele básicamente es la dilatación de la cápsula renal, dilatación de la pelvis renal y levemente dilatación de la porción proximal del uréter. Todo lo demás no duele, ¿ya? Así es que si creen que un cálculo que está dentro del riñón, algunos pacientes vienen refiriendo dolor y le hacen una ecografía, en la ecografía dice un cálculo y le echan la culpa al cálculo. Si no ven hidronefrosis, si no ven ningún tipo de infección asociada, es falso que ese dolor provenga del cálculo, ¿ya? Completamente falso, porque tiene que haber un proceso de dilatación, ¿ya? Entonces, pasamos a lo siguiente. Teniendo el riñón una inervación básicamente autosómica, muy poco somática, va a llegar a las raíces nerviosas, principalmente desde la región de D1 hasta L3, ¿ya? Entonces, de ahí que viene esta famosa gráfica de la irradiación del dolor. La irradiación del dolor, como ven, un dolor renal por dilatación de la cápsula va a ser de flanco, diré de fosa lumbar irradiado hacia flanco, obviamente ipsilateral. Cuando un cálculo va migrando, el dolor va a ser también referido a ese nivel, ¿ya? Esto se debe básicamente a la irritación. Como llegan toda la inervación a estas zonas de la columna, y de la columna también de ahí nacen las raíces nerviosas de 3 nervios básicamente, del hilio inguinal, hilio hipogástrico y genito crural. Son ellos los que van a afectar estos dermatomas por irritación nada más. No es porque netamente haya una conexión, sino es irritación y es un reflejo. Y esto va a ir de acuerdo a la migración del cálculo también, ¿ya? Entonces, aquí en esta gráfica para ver básicamente eso. Y esto para explicar la fisiopatología que les va a servir a ustedes a futuro. Porque van a darse cuenta que cuando llegue un paciente con cólico nefrítico en emergencia, que es bastante común, lo van a ver caminando con una vía al paciente. Le ponen, como el paciente está con náuseas, está con vómitos, está mal, lo que piensan es que se va a deshidratar y le instalan su vía con cloruro, le ponen su dextrosa y le ponen a goteo de 30, 45 gotas por minuto. Lo único que logran es que el cólico empeore, el paciente empeore en los síntomas y los síntomas vasovagales sean más trágicos para el paciente, ¿ya? Debido a esto, acá que dice, normalmente en la arteriola aferente, cuando hay un proceso obstructivo,
lo primero que va a hacer el riñón en forma de respuesta va a hiperfiltrar. Entonces, para que haya una hiperfiltración, tiene que dilatarse la arteriola aferente. Y la arteriola aferente, para dilatarse, necesita prostaglandina, ¿ya? La prostaglandina va a ser, bueno, obviamente acá dice AINES, que son los que van a inhibir, van a hacer vasoconstricción, como parte del tratamiento a futuro. La prostaglandina va a hacer que inicialmente, en las primeras 2 horas del cólico nefrítico, hay una hiperfiltración. Posterior a estas 2 horas, hasta las 6 horas siguientes, la hiperfiltración va a ceder completamente. Y entonces entra en un periodo de quiesencia esos glomérulos que estaban hiperfiltrando. ¿Por qué? Porque ya no pueden vencer la presión. Llega a un punto que es 40 milímetros de agua, que ya no pueden vencer la presión que van a generar a través de la hiperfiltración. Por lo tanto, dejan de hacerlo. ¿Ya? El cólico nefrítico se presenta en esa fase. A las 2 horas va a ser lo más fuerte, hasta las 6 horas se puede extender. Y si el paciente lo ven como muchas veces se ve en la emergencia con su vía, con su cloruro, está produciendo más orina, le están obligando a hiperfiltrar, por lo tanto se va a hinchar más y el dolor, en vez de mejorar, va a empeorar. Así de sencillo. Así es que cuando vean eso, alguno querrá ser internista, por favor, tome en cuenta esto, ¿ya? Por no decir otra cosa. Muy sencillo, llega la emergencia, se le hacen los exámenes. Ven completamente una pielectasia con caliectasia, el parénquima todavía está conservado. Van al examen ideal, una tomografía, porque acá obviamente no van a ver el cálculo. Generalmente las ecografías tienen poca sensibilidad para ver un cálculo, tienen alrededor de un 50%. Una radiografía simple aparato urinario tiene un 56%, es mejor. Y si las unes, tiene hasta un 60% de sensibilidad. Como no es lo ideal para ver un cálculo, sí me sirve para ver indirectamente una obstrucción. No voy a saber si es por cálculo, si es una obstrucción por compresión extrínseca, si es por estrechez del mismo uréter, no voy a saber por qué es. Pero me dice, hay un proceso obstructivo. Pasa lo siguiente, si el paciente tiene la sintomatología, dolor de inicio brusco, náuseas, vómitos, algunos pacientes presentan hematuria, es un dolor continuo con exacerbaciones de gran intensidad, le pido una tomografía. En la tomografía, como ven, se ve el cálculo, ¿ya? Esto les va a servir porque acá obviamente ven la aterosclerosis, ¿ya? Para diferenciarlo, porque muchas veces en la parte del entrecruzamiento de los ilíacos con el uréter hay bastantes casos de aterosclerosis que van a confundirse con litiasis. Les conviene bastante, cuando estén haciendo sus rotaciones, si es que les rota por urología, que les ayuden a diferenciar un flebolito o una aterosclerosis de una litiasis ureteral, porque se parecen bastante, ¿ya? Acá obviamente no hay mayor confusión porque ven hidronefrosis, cálculo a nivel de la unión ureteropiélica, y este flebolito o esta aterosclerosis está netamente en la aorta, en la bifurcación y acá en los ilíacos, ¿ya? Entonces este paciente llegué a un diagnóstico con el gold standard, que es la tomografía. Obviamente es una tomografía sin contraste la que tienen que pedir. ¿Qué hacemos? Ya tengo la fisiopatología, la clínica, cómo llegué al diagnóstico rápidamente. Tenemos que ir. Estas recomendaciones básicamente son dadas por la guía americana y la europea, ¿ya? Yo he tomado en base a la guía europea del 2017, ¿ya? Son las recomendaciones que hay que hacer en un paciente con cólico nefrítico. Todas son, en su mayoría, tipo A. En caso de dolor, tenemos que aliviarlo inmediatamente, como restricción de líquidos, sea vía oral, vía endovenosa. Eso para comenzar. Segundo, iniciar la administración de AINES, porque ya han visto que la vasodilatación es producida por las prostaglandinas en forma de defensa, pero al riñón no le conviene porque con la presión que puede ejercer no va a poder vencer la obstrucción. Por lo tanto, se va a enclavar, se va a edematizar, se va a hinchar el riñón, va a doler más. Entonces, lo mejor iniciar con AINES. Acá los estudios se han hecho básicamente con diclofenaco e indometacina. ¿Ya? El diclofenaco es muy buen AINE. ¿Ya? Con naproxeno nosotros en el hospital nos va bastante bien. O ketoprofeno. Diré, ketoprofeno o diclofenaco son muy buenos AINES para tratarlo vía endovenosa. Entonces, inicio así mi tratamiento. Restricción hídrica, le quito la vía, solo le pongo una vía, no le pongo cloruro y le inicio AINES. No me calma el dolor con eso, porque a veces hay cólicos nefríticos que son refractarios a tratamiento. De segunda opción,
no es la mejor porque yo necesito hacer una vasoconstricción, pero para el alivio del dolor puedo hacer opioides. Inicialmente opioides que no me van a... Los opioides sintéticos que son fáciles de conseguir, no requieren receta de ley y son fáciles de administrar, ¿ya? Tramadol. En caso tenga la posibilidad o sea un dolor incoercible, pasamos a morfina, petidina, que es lo más fácil de conseguir, y con esto va a ceder, ¿ya? Hasta fentanilo se puede aplicar, ¿ya? Entonces ahí tenemos el manejo del dolor. Algunos médicos le agregan, porque en la zona del uréter donde se enclava el cálculo se produce edema, y eso impide aún más el flujo, empeora la obstrucción, por lo tanto algunos le agregan algún corticoide, ¿ya? Dexa, por ejemplo, le agregan algunos. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es válido? Sí. Fisiopatológicamente se puede explicar, sí, pero no tiene una recomendación, ¿ya? Y por último, el uso de alfa bloqueantes. Los alfa bloqueantes se utilizan bastante en el tratamiento expulsivo de los litos generalmente ureterales, ¿ya? Como saben, los alfa bloqueantes actúan a nivel de los receptores que se encuentran. ¿Conocen algún alfa bloqueante por ahí? ¿Alguien que hable? Que no me deje hablar solo. ¿Nadie? Tamsulosina, el más conocido, terazosina, uno de los de primera generación, doxazosina, alfusosina, son varios los alfa bloqueantes, ¿ya? Que actúan básicamente, ustedes lo conocen por HBP, que lo han visto con el doctor Salinas, para dilatar la parte fibromuscular de la próstata, ¿no? Y la parte del cuello vesical que está generando una obstrucción, una neuropatía obstructiva baja. Estos receptores no solo se encuentran a nivel del cuello vesical, de la próstata, del uretra, se encuentran en la vejiga, en el tercio distal del uréter y hasta el tercio medio del uréter. Entonces van a generar una dilatación a este nivel. ¿Puedo usarlo para eliminar un cálculo? Sí, sí puedo usarlo. Con tratamiento antiinflamatorio me disminuye el edema. Con alfa bloqueante va a dilatar el uréter. Y una vez que dilata el uréter, en las piedras que son relativamente pequeñas, puedo iniciar el tratamiento expulsivo porque esa piedra va a migrar. Obviamente el paciente tiene que estar con buena analgesia, con buen antiinflamatorio, y el tratamiento expulsivo al cabo de 3 semanas va a dar respuesta, ¿ya? Digamos, a esta piedra, que fuera un poco más chiquita, digamos, la mitad de tamaño, que se encuentra acá en el uréter. Imaginen que este es el uréter. Una piedra de ese tamaño sí sale con tratamiento expulsivo, ¿ya? Se ha demostrado que piedras de menos de 8 milímetros de tamaño, con tratamiento expulsivo son expulsadas en un 75%, en un 50%. Las de 1 centímetro a más, solo un 10% son expulsadas. Y las que son de 5 milímetros a menos, el 90% son expulsadas. Por lo tanto, con tratamiento expulsivo puedo simplemente tratar al paciente. No va a requerir hacer ningún tratamiento invasivo, sea endoscópico, laparoscópico, o cirugía convencional, ¿ya? Entonces, esa es la indicación de los alfa bloqueantes. ¿Cómo se da? Las dosis son estándar, igual que como para un HBP. Terazosina es cada 12 horas. Tamsulosina puedes dar dosis doble de 0.8 o la dosis convencional de 0.4 miligramos por día. Y esto lo extiendes durante 3 semanas. En 3 semanas le puedes hacer una tomografía de control, ¿ya? A muchos pacientes les decimos que recolecten su orina o la cuelen porque en el hospital tenemos pocos recursos para hacer una tomografía de control y ellos eliminan el cálculo y lo ven, ¿ya? Si el dolor permanece, es posible que no haya eliminado el cálculo. Si el dolor se dio y el paciente no vio la eliminación del cálculo, ahí tenemos que hacer un estudio de imagen porque cuando hay una hidronefrosis de larga data, el riñón, digamos, se cansa de luchar y empieza a hacer disminución de función renal. Esa hidronefrosis va a ir en decremento de la función renal, por lo tanto ese riñón se va a excluir, ¿ya? Siguiente. Tenemos los casos que son complicados, que son los que les van a llegar en la emergencia. Generalmente no llega un cólico nefrítico así de buenas a más con dolor. Les viene un paciente séptico. Es un cólico nefrítico, es un cálculo. Como sabrán, los cálculos muchas veces tienen una capa de bacterias. Son cálculos infectados. Y toda la orina que está retenida por encima del cálculo se va a transformar en una pionefrosis. Es pus, técnicamente, que se transforma como un absceso dentro de la vía urinaria. Eso se llama pionefrosis. Entonces, tú le vas a dar tratamiento antibiótico y no va a ceder al paciente. ¿Por qué? Porque ese riñón no filtra nada.
Ese riñón, al no filtrar nada, el antibiótico no llega a esa zona de la pus. Está obstruido, no va a salir por ningún lado. Como ustedes saben, en cirugía les repiten drenaje, absceso diagnosticado, absceso drenado, absceso curado. ¿Ya? Este es como un absceso que está en la vía urinaria, que está presente ahí por un cálculo que no deja salir nada y al cual no le va a llegar nunca el antibiótico. Las indicaciones son colocar un drenaje, sea percutáneo, usando una nefrostomía percutánea, que es lo que hacemos, o un stent uretral, un catéter pigtail, un doble J. ¿Ya? Bypaseamos la obstrucción con el catéter doble J y toda la pus va a salir, y entonces el tratamiento antibiótico va a surtir efecto. O ponemos una nefrostomía percutánea, drenamos toda la pus y con el tratamiento antibiótico va a salir el paciente de la sepsis. Y ya el tratamiento definitivo del cálculo es después de manejar la sepsis. Generalmente los pacientes que llegan con esto se van a la UCI. ¿Ya? En la UCI obviamente no vas a someterlo a un paciente inestable que está con apoyo inotrópico, está con ventilación mecánica, que la ajustas está a una cirugía cruenta. No, tienes que sacarlo de la emergencia y después ya a futuro verás qué haces con el cálculo. ¿Ya? Eso en caso de cólico nefrítico y sepsis. Todo eso como parte del manejo del cólico renal. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Que no ha quedado claro? ¿O que quieran ampliar? ¿Nadie? Ya. Segundo tema, litiasis renal. La litiasis renal, en general, básicamente vamos a vernos a los litos que se encuentran albergados en el riñón, sea cáliz superior, cáliz medio, cáliz inferior, o digamos pelvis renal en la parte intrasinusal. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? ¿A quiénes lo vamos a tratar y a quiénes lo vamos a observar? Indicaciones del manejo activo. ¿A qué me refiero con manejo activo? Hacer un tratamiento, ¿ya? No hacer observación ni, ¿cómo se llama? Vigilancia activa, no. Darle un tratamiento, sea médico, farmacológico, o un tratamiento quirúrgico, endoscópico, laparoscópico o convencional, ¿ya? Pacientes en los que se demuestra crecimiento de la litiasis. Si esta litiasis va a seguir creciendo, va a dañar el riñón en algún momento, va a ser una hidronefrosis, no voy a esperar a que llegue esto, ¿ya? Es una indicación. Pacientes con alto riesgo de formación de cálculos. Esto lo vamos a ver más adelante en la parte de manejo, pero hay pacientes que tienen tendencia a formar cálculos. Pacientes que tienen alteraciones metabólicas para la degradación o formación de ácido úrico, ¿ya? Los pacientes con gota tienen un riesgo. Pacientes que tienen alteraciones autosómicas, pacientes que en los genes van a tener esto, pacientes con hiperuricosuria, pacientes con hiperoxaluria, o de repente tienen un trastorno en la paratiroides, hay hiperparatiroidismo, por lo tanto se va a presentar esto. Esos pacientes que tienen este riesgo, también sería bueno tratarlos porque sabemos que si esa piedra va a seguir creciendo, va a malograr. Procesos obstructivos causados por la piedra, obviamente, no debemos dejar que el riñón se malogre por una hidronefrosis. Procesos infecciosos. Cualquier paciente con itus a repetición muchas veces tiene cálculo. Itus a repetición son 2 o más episodios en un periodo de un año, ¿ya? O 2 episodios en menos de 6 meses. Para mujeres, ¿ya? Para varones, simplemente un episodio es patológico, ¿ya? Si se repite, tendríamos que iniciar, no tendría que esperar que tenga los 3 episodios al año para iniciar en un varón. Piedras sintomatológicas que me causen hematuria o dolor. Obviamente el paciente le va a malograr la calidad de vida. Pacientes con cálculos que sean más de 15 milímetros a nivel renal. Esos requieren tratamiento quirúrgico, 1,5 centímetros. Los pacientes con piedras de menos de 15 milímetros pueden entrar a un tratamiento de observación, ¿ya? Como pueden ver acá, en donde la observación no es, acá dice, solo se van a hacer en menos de 15 milímetros cuando no sea la observación no sea tributaria de hacer esto al paciente. ¿Por qué? Porque de repente esa piedra le causa infecciones, le genera dolor, está generando hidronefrosis. Cuando no es tributario cuando tiene una de las indicaciones previas, estas de 15 milímetros a menos se pueden vigilar, se les observa. ¿Cómo? Se le hace ecografía cada 6 meses al paciente. Y con eso lo voy vigilando. Y si es un cálculo radiopaco, tranquilamente puedo estar haciéndole una radiografía de simple aparato urinario, ¿ya? O preferencias del paciente. Las comorbilidades son importantes porque muchos pacientes diabéticos a causa de un cálculo pueden hacer una pielonefritis enfisematosa. Eso hemos visto muchas veces en el hospital, ¿ya? Situación social del paciente, de acuerdo a la profesión,
como saben, así como para los que son militares y van en submarinos o vuelan no les puede dar su apendicitis, igual no les puede dar su cólico renal. Lo mismo. ¿Ya? Esas son las indicaciones constituidas actualmente para el manejo de cálculos renales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo manejo un cálculo renal? Esto es un poco más de especialidad, no voy a adentrar en eso, de repente a alguien les gusta. Tenemos un cálculo renal que se encuentra en cáliz superior, cáliz medio o pelvis. Y hay una cápita especial para los cálculos que se encuentran en cálices inferiores. ¿Ya? Cuando son más de 20 milímetros, se recomienda hacer estos dos manejos. ¿Cuáles son? ¿Qué quieren decir las siglas? PNL en inglés es nefrolitotomía percutánea. Acá tengo una imagen. ¿Qué es la nefrolitotomía percutánea? Es esto. A través de la piel ingresa con un nefroscopio. Ingresa con una aguja, luego va dilatando hasta poder introducir el diámetro del nefroscopio y llega hasta la zona de los cálices, donde está la piedra. Entonces el nefroscopio, una vez que ha ingresado, visualiza la piedra. Acá hemos hecho una oclusión del uréter y con el láser o con litotricia neumática o con litotricia ultrasónica hacemos destrucción de la piedra. La destruimos la piedra, la podemos pulverizar o fragmentar y la sacamos por acá. Es tratamiento mínimamente invasivo. ¿Ya? Esta es la mejor opción para esos cálculos que son de gran tamaño, de 2 centímetros. La otra es, estas dos no son recomendadas. ¿Ya? Esto es cirugía intrarrenal retrógrada, que es la ureteroscopía técnicamente. Uno va con un ureteroscopio, así como hay endoscopio gástrico, hay un ureteroscopio. Ingresas por el meato uretral, canalizas el uréter, te vas hasta arriba. Y por ahí tiene que ser un ureteroscopio flexible. Aplicas la fibra láser y lo destruyes. Pero como es un cálculo tan grande, lo más seguro es que vas a requerir 2 o más procedimientos. Por lo tanto, no se constituye como primera opción. Y la otra es la litotricia extracorpórea. Acá, Shockwave Lithotrips. Esa es la segunda opción. Como es un cálculo tan grande, no lo va a destruir todo. Va a requerir varias sesiones de litotricia extracorpórea. 1. 2. Muchas veces, cuando destruyes el cálculo, se forma lo que se llama una calle litiásica. Los fragmentos que discurren por el uréter van a generar obstrucción. ¿Ya? A veces la cura es peor, porque esa obstrucción, después de movilizar un cálculo, moviliza bacterias, le va a dar una sepsis al paciente por una calle litiásica. Primera opción, para esos cálculos grandes, nefrolitotomía percutánea. Para cálculos intermedios, ya ahí se constituye la litotricia extracorpórea o la endourología. Los que pasaron de ser de segunda opción pasan a ser primera opción. ¿Ya? Y por último, los cálculos que son de menos de 10 milímetros, podemos intentar lo mismo. Esto para este tipo de cálculos, que están en la parte superior. En la parte inferior del riñón, básicamente lo que tenemos que hacer es endurología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es de especialidad. Hay predictores que nos van a decir, yo destruyo un cálculo en el cáliz inferior, ¿qué me asegura que va a salir contra la gravedad del cálculo y va a eliminarlo por la orina? Nada. ¿Ya? Porque podemos pensar de que, digamos, es un cálculo que está acá en el cáliz inferior y este infundíbulo, se ha formado el cálculo porque el infundíbulo es chiquito, es angosto, por lo tanto este cálculo no va a poder salir fácilmente, ¿no? De repente esto está tan dilatado que se va a quedar acá los fragmentos y lo mismo se va a constituir un nuevo grupo conformacional de litiasis. Por lo tanto, acá no me conviene litotricia corpórea. Me conviene entrar con un nefroscopio, destruirlo, o un ureteroscopio, voy por acá, flexiono y por acá le hago láser y yo hago la extracción activa, lo saco con canastillas. ¿Ya? Este es la litotricia extracorpórea. Este es el litotriptor en una camilla que va a generar, hay diferentes tipos de litotricia, hay que emite ondas hidráulicamente, hay otros que son los más comunes, que es lo que emiten electromagnéticamente, y hay otros que son los que son ultrasónicamente. Lo que hace es, la onda de choque va a golpear a la piedra y la va a ir destruyendo. Tienen que ser piedras pequeñas, tienen que ser piedras que no sean muy duras, obviamente, y tienen que ser piedras que no estén en el cáliz inferior, porque esas no van a salir. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a la litiasis renal. Y acá quiero que vean una cosa. He mencionado todo lo que es litotricia extracorpórea, lo que es
nefrolitotomía percutánea, lo que es ureteroscopía. En ningún lado he mencionado la laparoscopía, en ningún lado he mencionado cirugía convencional. Ya no se usa, ya no se recomienda. Todavía acá en Perú lo seguimos utilizando porque no tenemos los medios económicos para poder brindar este tipo de tratamientos, ¿ya? Laparoscópica, cirugía abierta, se pueden considerar en los casos de que todo lo demás falla. Esa es la única opción, ¿ya? Y de los dos, obviamente, se tiene que preferir la cirugía laparoscópica, pero eso va a depender de la experticia del cirujano, porque es una cirugía laparoscópica es mucho más complicada. Acá en Perú hacemos las dos, laparoscópica o abierta, ¿ya? Eso en cuanto a litiasis renal. Tercer tema, litiasis ureteral. La litiasis ureteral, a forma sencilla, dos formas de tratarlo. Litotripsia extracorpórea, ureteroscopía, ¿ya? Ya han visto cómo se hace la litotripsia extracorpórea. La litotripsia extracorpórea es ideal para cálculos que son un poquito más grandes, más de 10, ¿ya? Y para menos de 10, ureteroscopía retrógrada, ¿ya? Y la laparoscópica también entra a segundo plano, segunda opción. Solo se va a indicar cuando fallen las dos anteriores, ¿ya? Acá unas imágenes. Este es un ureteroscopio. Con el ureteroscopio se ingresa retrógradamente, se llega al uréter, se canaliza y se llega hasta la piedra. Ahí se visualiza, se aplica el láser y se pulveriza la piedra, ¿ya? Y los fragmentos de piedra van a salir. Si es que son muy grandes los fragmentos, se puede extraer con canastillas. Esta es una cirugía laparoscópica. Acá hay un cálculo a nivel de la ureteropiélica de un paciente de 17 años. Este es el uréter. Se ha abierto el uréter y acá se ha sacado el cálculo. Ese cálculo, obviamente se va a sacar, acá adentro se coloca un catéter para que al momento de suturar no haya una estenosis posterior, que se llama el catéter pigtail, y luego se sutura la zona de la incisión para la extracción del cálculo. Esto es cirugía laparoscópica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Claro? ¿Se entiende? ¿Sí? No dice nada. Y por último, tenemos el estudio metabólico y la prevención. Es el cuarto capítulo que tocar. Es la parte más fea de la urología. Es la parte que le gusta a los nefrólogos, a los médicos internistas. Les gusta pensar bastante en esto. Es cómo prevenir que el paciente que ya formó una vez cálculos vuelva a formar a futuro. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que a 20 años todos los pacientes que han tenido una vez cálculos van a volver a tener. A 20 años toditos van a volver a presentar. La cosa es alargar este tiempo de presentación, que no sea a los 2 años, que no sea a los 3 años, sino que sea efectivamente, digamos, hasta los 20 años. ¿Ya? Se hace mediante esto. Yo tengo la piedra, la extraje, sea por litotripsia, sea por laparoscópica, sea por cirugía abierta, la tengo la piedra, si es que le hago un análisis y sé la composición, puedo tratar esto, ¿ya? Se hace el análisis de la piedra desde únicamente el núcleo. La piedra tiene agregados de capas, pero a mí lo que me interesa es el núcleo de cristalización que se formó. Entonces, esa es la parte que tienen que mandar a analizar. Una vez que sé esto, o aunque no lo sepa, tengo que catalogar al paciente con factores de riesgo para formar o no formar cálculos, porque puede ser una litiasis esporádica, por unas itus, digamos, una litiasis coraliforme, ¿ya? Si tiene factores de riesgo, voy a tener, y sé cuál es la composición de esa piedra, le puedo dar un tratamiento específico para prevenir la formación de ese tipo de cálculos, ¿ya? ¿Saben los tipos de cálculos, no? Hay cálculos de composición cálcica, hay cálculos dentro de la composición cálcica, son 4 los principales: los de oxalato, los de fosfato, ambos cálcicos, el de calcio monohidratado y el calcio dihidratado. Los más duros son los de calcio monohidratado. Los más comunes son los de oxalato de calcio, ¿ya? Todos los de densidad cálcica son radiopacos. Los van a ver en una placa. Los siguientes son los de ácido úrico, que son los famosos cálculos radiolúcidos, ¿ya? Composición, ácido úrico. Hay cálculos de urato también. Hay cálculos de cistina que son por defectos genéticos en la persona. Ya es algo autosómico. También tenemos los cálculos de estrubita, que es el fosfato amónico magnésico. Que son los famosos cálculos formados por Proteus, ¿no? Son derivados de infecciones urinarias a repetición.
Estos cálculos son también radiopacos, ¿ya? Los de cistina son casi radiolúcidos. Con esto podemos catalogar al paciente. ¿Tiene tendencia a formar cálculos o no tiene tendencia a formar cálculos? Sabiendo la composición y los factores de riesgo, que lo vamos a ver adelante. Si sus factores de riesgo son bajos, ¿ya? Tiene menos de 2, se puede hacer prevención con medidas generales, ya que vamos a verlas ahorita. Y si no, hacemos una prevención específica y un manejo metabólico del paciente con tratamiento médico. Esos son los factores de riesgo. Esa tabla fea, horrible, grandota, que vamos a pasar a leerla, son los factores de riesgo. Presentación a una edad joven. Obviamente los pacientes generalmente presentan pacientes de 40, 50, 60 años que viven en una zona del norte donde se deshidratan, hay calor y consumen poca agua y el agua que consumen es agua dura. Ejemplo, Tumbes, Piura, Cajamarca, Iquitos. De ahí vienen la mayoría de pacientes con cálculos. Historia familiar de la formación de cálculos, otro riesgo. Cálculos de brucita, cálculos infecciosos. Cálculos de ácido úrico, porque son cálculos que son derivados de la hiperuricosuria, sea por mal metabolismo o hiperconsumo de precursores del ácido úrico, sean ácidos nucleicos, sean proteínas. Infecciones urinarias, piedras infecciosas, los cálculos de Distruvita, ¿ya? Enfermedades, hiperparatiroidismo, el síndrome metabólico. Pacientes con síndrome metabólico tienden a formar cálculos, no se sabe, no hay una explicación metabólica todavía determinada para esto. Se baraja la posibilidad de que haya una movilización mayor de sustrato proteico, por lo tanto, tienden a formar cálculos de ácido úrico, ¿ya? La nefrocalcinosis, que puede ser por hiperconsumo de calcio, mal metabolismo de calcio. Alteraciones gastrointestinales, la enfermedad de Crohn, la primera. ¿Por qué? Porque por haber un proceso inflamatorio a nivel del intestino, los oxalatos se van a absorber más rápidamente, ¿ya? Y el oxalato que pasa a la sangre va a ser filtrado y cuando se junte con el calcio en la vía urinaria va a formar el hito, el núcleo de cristalización. Enfermedades genéticas, la cistinuria, es la única enfermedad. Por ejemplo, van a leer cuando les manden su examen de orina simple, al microscopio que hay, les van a decir, hay cristales de urato, hay cristales de oxalato de calcio, hay cristales de fosfato. Y muchas veces se van a guiar por esto. El señor tiene un cálculo y está formado de oxalato, está formado de fosfato, está formado de urato, de ácido úrico. Esto es completamente falso, ¿ya? La cristalización depende mucho de la temperatura y del pH al que se encuentra la orina. Esa orina que la dejan en el laboratorio va a estar esperando a temperatura ambiente y ahí se forma el cristal. Entonces, ese cristal que encuentran ahí no va a estar in vivo, solo se ha formado in vitro. Por lo tanto, no es diagnóstico, no sirve de nada. Que les informen eso es completamente errado y más errado que ustedes lo crean, ¿ya? Acá los que tenemos en importancia son los únicos cálculos los únicos cristales que van a ser diagnósticos son los cristales de cistina, que tienen una forma hexagonal. Son los únicos diagnósticos que si ustedes lo encuentran tienen que sospechar en litiasis por cistina y si sospechan en esto tiene que ser un trastorno genético del paciente, ¿ya? Fuera de eso, los demás cristales son un adorno en el informe del examen de orina. Tenemos la hipercalciuria primaria, que nunca vamos a saber por qué se da. La acidosis tubular renal, la tipo 1, que es la distal, ¿ya? Eso es un trastorno que les encanta a los nefrólogos. ¿Esto por qué hace? Simplemente porque como hay una acidosis metabólica, uno de los buffers para la acidosis metabólica es el buffer óseo. Hay una resorción ósea, entonces el fosfato cálcico del hueso se va a resorber. Y entonces también como va a salir a la circulación para hacer buffer de la acidosis metabólica, va a pasar a la orina, entonces va a eliminar más fosfato cálcico. Por lo tanto me puede hacer o nefrocalcinosis o me puede hacer una litiasis urinaria por fosfatos cálcicos. Esa es la explicación. Aparte que la acidosis metabólica va a disminuir, va a causar una hipocitraturia. Y el citrato es una sustancia que ayuda en la orina a que no se formen los cristales de nucleación de los cálculos, ¿ya? Las enfermedades como Lesch-Nyhan, santinuria, fibrosis quística también van a formar, ¿ya? Básicamente por alteración en la eliminación de cloruro, ¿ya? Los asociados a drogas,
Por ejemplo, los que consumen indinavir, ritonavir, pacientes que están en tratamiento por su VIH, tienden a formar cálculos. Y es más, esos cálculos son tan especiales porque ni siquiera se ven en la tomografía. Son cálculos completamente radiolúcidos en las rayos X, en la tomografía. Solo los puedes sospechar en pacientes que simplemente consumen esto y tienen un dolor. ¿Ya? Y alteraciones, alteraciones anatómicas. Por ejemplo, la estenosis de la unión pielo-ureteral que genera hidronefrosis. La hidronefrosis por éstasis de la orina va a sedimentar, por lo tanto tiene un núcleo formador de cálculos. ¿Ya? Otra cosa que les gusta a los nefrólogos es pedir todos estos exámenes. Exámenes de sangre, exámenes de orina, para determinar por qué el señor formó cálculo. Tenemos la creatinina, el sodio, el potasio, el calcio, ácido úrico, cloro, fosfato y un AGA, ¿ya? Para determinar los valores normales. Si es que encuentro alteración en estos valores, puedo pensar de repente de que hay algo que está haciendo o que produzca o que absorba más. Nos centramos básicamente en dos. El calcio, a nivel sanguíneo, ¿ya? Sérico. Y a nivel urinario, van a ver que piden casi todo lo mismo, pero acá hay dos cosas que hay que pedir importantemente, que son el oxalato, ¿ya? Y, ¿dónde está? El oxalato y el citrato, ¿ya? El citrato, como les digo, el citrato en orina me ayuda a mí a ver, si es que hay poco citrato, voy a pensar que este paciente tiene una defensa menos a la formación de cálculos. Si el citrato está en buena cantidad, perfecto, ese no es el camino. El citrato es uno de los medicamentos más inocuos que se le puede dar al paciente y es algo que se puede consumir naturalmente. Por ejemplo, la naranja, el limón tienen buena cantidad de citrato y que muchos internistas me han explicado por qué les decimos que consuman limonada a los pacientes que forman cálculo, porque me acidifica la orina. Eso es algo completamente errado. El citrato alcaliniza la orina. Y no lo consumo el limón porque sea ácido, sino porque tiene carga de citrato importante. Por lo tanto, al alcalinizarme la orina me evita la formación de cálculos, ¿ya? Entonces, si está bajo el citrato, voy a tener que administrarlo exógenamente. Y el oxalato. El oxalato, como les he dicho, los cálculos de calcio son los más comunes. Y de los cálculos de calcio, el acápite oxalato de calcio es el más importante. Por lo tanto, tengo que ver si es que hay oxalato excesivo en orina. Porque el oxalato, cuando se junta con el calcio, se cristaliza siempre. ¿Ya? Entonces, si me elimina bastante oxalato, voy a tener que ver por qué. Absorbe mucho oxalato por vía extrínseca, ¿ya? ¿O por qué lo elimina? Acá están los valores normales, sería tedioso tener que leerlos. Nos centramos en los importantes, ¿ya? Entonces, ya teniendo un estudio metabólico del paciente y viendo sus factores de riesgo, puede iniciar tratamiento. Como vimos acá, si tiene bajo riesgo de formar piedras, le hago medidas preventivas generales, que son estas. Tomar líquidos, 2 a 3 litros por día, ¿ya? Con pH neutro. Chao gaseosas. Las gaseosas tienen harto oxalato y aparte van a alterarme el pH urinario, ¿ya? De manera circadiana. O sea, no tomar los 3 litros a la mañana. A nivel de la dieta, una dieta balanceada, rica en vegetales y fibra, ¿ya? Ahorita vamos a ver unos acápites de qué alimentos tienen bastante oxalato. El consumo de calcio tiene que ser normal, no lo restrinjan al paciente en el consumo de calcio. Acá leen, consumo de calcio normal, ¿ya? Que me forme cálculos de oxalato de calcio, de fosfato de calcio, monohidratado, hidratado, cualquier forma de cálculo con contenido cálcico, no me restringe en la dieta el consumo de calcio. ¿Ya? No se lo quiten, no le quiten los lácteos, no le quiten nada de eso. Limitar el consumo de sal, ¿ya? Y a nivel de las proteínas, también hay que bajarlas a un nivel normal, ¿ya? Obviamente este no es un paciente renal, no es un paciente hepático, puede consumir un valor normal de 0.8 a 1 por kilo por día, ¿ya? Y en los estilos de vida, hemos visto que el síndrome metabólico es uno de los causantes de la litiasis. Es importante tener un buen índice de masa corporal, ¿ya? Hacer actividad física, tampoco extenuante que me deshidrate al paciente, porque tiene que haber un adecuado
consumo de líquidos, una rehidratación adecuada en caso de que me haga un exceso de pérdida. ¿Ya? Entonces ya tengo las medidas generales. Ya. Esto para el paciente que tiene nada de riesgo. Ahora pasamos al otro lado. Paciente que sí tiene riesgo, sé de qué es su cálculo, sé por qué lo forma. Entonces tengo una posibilidad de darle un preventivo medicamentoso, farmacológico. ¿Cuáles tenemos? Son varios, ¿ya? Dependiendo del tipo de piedra que tenga. ¿Ya? Determinamos que es un cálculo por oxalato de calcio. ¿Qué tengo que hacer? Alcalinizar la orina. ¿Con qué? Con citrato. El citrato, el Urocit-K, por ejemplo, citrato de potasio. Si el paciente no tiene medios, debe consumir limonada de forma diaria, naranjada de forma diaria. Es algo relativamente barato y que lo puede hacer muy fácilmente. Me alcaliniza la orina, me trata los casos de hipocitraturia, que es lo que me está causando el problema, y evita la cristalización de oxalato de calcio. ¿Ya? Tenemos primera cosa. Entonces, esto me ayuda para los que se forman, los cálculos que se van a formar en un medio ácido. ¿Quiénes son? Oxalato de calcio, ácido úrico. Para ellos, tratamiento, alcalinizar la orina. Siguiente, alopurinol. El alopurinol es para los pacientes, básicamente, acá me dice oxalato de calcio no es muy útil, básicamente para los pacientes que tengan cálculos de ácido úrico. Pacientes que tienen no necesariamente gota, pero que sí me están presentando una hiperuricosemia y por lo tanto deriven una hiperuricosuria. El alopurinol les va a ir idealmente a ellos. El calcio se puede dar también en tratamiento. ¿En qué cálculos? De oxalato de calcio. O sea, eso de que le restrinjan al paciente con cálculos de oxalato de calcio, el calcio, no, para nada, no va. Es más, se les da de tratamiento. ¿Por qué? Porque acá ven la hiperoxaluria entérica. Digamos que un paciente tiene enfermedad de Crohn, un paciente tiene una enfermedad intestinal o simplemente idiopáticamente lo absorbe más. Como les he dicho, donde se encuentra el oxalato con el calcio se va a unir y se van a quelar. Si hago que se unan en el intestino va a ser mejor. Por lo tanto, si le doy calcio y ya tiene el oxalato en el intestino, se unen ahí y simplemente van a seguir su camino, los va a eliminar. Ya no pasa a vía sanguínea y por lo tanto no va a tener que formarse ni pasar a vía excretoria. Se constituye un tratamiento entonces. Así es que restringirle a veces el calcio, no. Si es que demostramos que es una hiperoxaluria entérica, le tenemos que dar calcio de tratamiento. Si no podemos demostrarla, le dejamos el calcio en dosis normales. ¿Ya? Luego el captopril para los cálculos de cistina. ¿Ya? El Fabuzostat, lo tenemos en Perú, es también para los cálculos de ácido úrico, básicamente. ¿Ya? La metionina es para los cálculos de fosfato de calcio. Los cálculos de fosfato de calcio, a diferencia del oxalato de calcio y el ácido úrico, se forman en un medio alcalino, por lo tanto tengo que acidificar. ¿Quién me acidifica? La metionina. ¿Ya? Si determino eso, les doy este tratamiento. El magnesio para los de oxalato de calcio. No es muy utilizado, siempre y cuando demostremos que hay una hipomagnesemia, ¿ya? Magnesuria, diré. Cuando hay disminución del magnesio en la orina, podemos dar eso. Y es algo por lo que el buen doctor Pérez Alvela sería feliz. Después tenemos el bicarbonato de sodio. Cálculos de ácido úrico, oxalato de calcio. Así como el citrato alcaliniza la orina, el bicarbonato lo va a hacer mejor, ¿ya? El problema del bicarbonato es que si no saben darlo, si no saben tomarlo, le va a generar una alcalosis metabólica al paciente y va a ser peor para él tener un trastorno del medio interno que tomar de repente citrato que es completamente inocuo, ¿ya? Así es que esto se tiene que dar con cuidado. Acuérdense esta dosis, 4.5 gramos por día para alcalinizar. Digamos, puede tomar 2 y 2. 2 gramos en la mañana, 2 gramos en la noche. Esto, acuérdense, es un medicamento, es algo que lo consiguen en la casa, lo consiguen en la farmacia, lo consiguen en la bodega, lo consiguen donde sea, ¿ya? Y se da solo 2 gramos y me previene la formación de calcio. Es una forma barata, ¿ya? La piridoxina para los cálculos de oxalato de calcio. Algo también que tienen que saber, que es importante, es que la vitamina C es un precursor del oxalato. Pacientes que toman su redoxón diario,
pacientes que toman bastante consumo exógeno de vitamina C, al final va a terminar formándose oxalato como producto de degradación. Y pueden ser los pacientes que a futuro van a presentar litiasis, ¿ya? No es del todo inocua el consumo de vitamina C. A pesar de que sea una hidrosoluble, que el exceso se va a eliminar en orina, al degradarse, forma eso. Las tiacidas, la hidroclorotiazida, que múltiples usos ha tenido, no solo baja la presión, no solo disminuye la cantidad de calcio a nivel de la capa muscular, sino también a nivel urinario en el túbulo coronario distal, va a hacer que disminuya la excreción de calcio. Entonces, en los pacientes que tienen una hipercalciuria demostrada, yo le doy la hidroclorotiazida y voy a disminuir la formación tanto de fosfato como de calcio porque le quito, de fosfato como de oxalato porque le quito el calcio. ¿Ya? Esa es la explicación metabólica. Y la tiotropina, que es en los casos de los pacientes que tienen el trastorno autosómico, la cistinuria. Este es un resumen de todo lo que les dije, que en los cuadros anteriores tienen dosis, cómo darlo, la recomendación, en qué momento darlo. Este es el resumen de todo eso. Cálculo, paciente que tiene hipercalciuria le dan de esto, paciente que tiene hiperoxaluria le dan esto, pacientes con hiperoxaluria entérica le dan lo mismo, ¿ya? Al paciente que tiene hipocitraturia le dan el citrato de potasio, si no lo tolera le dan el bicarbonato de sodio, y así cada uno, con su grado de recomendación, ¿ya? Todos tienen grado B, grado A, o sea, todos tienen su indicación. Si le hacen un adecuado estudio metabólico al paciente, pueden prevenir tranquilamente y alargar el tiempo en el que se le presente un nuevo cólico renal o una formación de lito. ¿Ya? Y eso sería todo, muchachos. Si no se han dormido, no tienen dudas, preguntas, consultas.